Y ahora les contamos que la Corte Constitucional rechazó el veto total del presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley de Educación Intercultural, por lo que entrará en vigencia la denominada equiparación salarial para 170,000 docentes. Además, con esto, varios maestros levantaron la huelga de hambre que mantenían. Compañeros y compañeras que están en esta huelga de hambre que han cumplido ya 19 días. Tras más de 2 semanas, llegó a su fin la huelga de hambre que protagonizaron varios maestros en Quito y Guayaquil. En la capital llegaron ambulancias a los exteriores de la Corte Constitucional para trasladarlos a casas de salud y verificar su estado. Levantaron la medida de hecho tras la decisión de la Corte Constitucional con 8 votos a favor de rechazar la objeción total que hizo el presidente Guillermo Lasso a los cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Con esto, el proyecto de reformas debe retornar a la Asamblea para su promulgación y publicación, es decir, entrará en vigencia la equiparación salarial que buscaba la Unión Nacional de Educadores. Ha triunfado la educación pública. Finalmente, 11 años de haber entregado la propuesta para las reformas a la LOI, el día de hoy se ha hecho una realidad. Total, 55 hombres y mujeres que hemos tomado la decisión de hacer esta huelga de hambre que finalmente logró su triunfo. De esta forma se incrementará el sueldo de alrededor de 170,000 maestros a escala nacional, lo que según estimaciones representará un gasto de $500 millones anuales para el Estado. Cuando el presidente Lasso objetó esas reformas, argumentó que no existe una fuente de financiamiento para ese incremento en el gasto público. Tiene que cumplirlo porque además en la audiencia demostramos hasta la saciedad que el gobierno y la caja fiscal tienen fondos suficientes. La Corte Constitucional en su dictamen determinó que el Ejecutivo no había formulado argumentos sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones y que en la Asamblea durante el trámite de dichas reformas identificó las fuentes para su financiamiento. Alberto Luna, 24 horas.